Explicación rápida de por qué este capítulo es tan corto. Y es que básicamente es muy pesado y realmente toca temas muy sensibles sobre el pasado de Luna. Y la única forma en la que podía hacer reacciones era siendo completamente insensible en partes que honestamente no quería tocar. Así que lo dejé de esta longitud, saltándome esas partes precisamente. En fin, gracias. Y sí, disfrútenlo. Muy bien, esta es una nueva historia de leyendo completamente original y de mi autoría. Así que más les vale apoyar este tipo de historias. Son una pesadilla de escribir, y esa es la razón por la que no las publico tan seguido, a pesar de ser las que más vistas tienen. Pero bueno, si quieren el siguiente capítulo, síganme en Patreon. Allí se publicará antes de que salga en YouTube. La razón por la que publiqué los 5 capítulos de Leyendo Nuevo Diablo de la Casa Gremori fue, precisamente, para darme tiempo de escribir al menos 10 capítulos de esta nueva historia. Primera lectura. Ni siquiera te esfuerzas ya por hacer llegadas interesantes, ¿verdad? Me preguntó Phoenix, quien, como siempre, no pudo evitar entrometerse en la historia por sus diabólicos cojones. Lo importante en una leyenda son las reacciones, no cómo llegan, dije, encogiéndome de hombros. Además, el recurso de los secuestros y culparte a ti es siempre una excusa perfectamente válida, aclaré, notando como todos nuestros invitados nos miraban con ganas de aniquilarnos, o en el caso de Sasuke, con total indiferencia, lo que en su idioma significaba que quería prendernos fuego. Supongo que tiene sentido, dijo Phoenix, encogiéndose de hombros con aparente desinterés. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta ahora? Pregunté, sin molestarme en desatarlos. Después de todo, Phoenix no me defendería si los shinobis intentaban matarme, aunque sí lo haría de los magos, solo para recalcar que no son la gran cosa. El idiota es así de mezquino desde que Lefay se negó a dejarle tocar sus pechos. Sería algo que apreciaríamos, sí, dijo el profesor Dumbledore con un brillo en sus ojos, lo que podría significar, dependiendo de la versión. Quiero destruirte, pero debo mantener mi imagen de abuelo sabio y benévolo o esta situación me supera, pero debo mantener la cabeza fría. Resumiendo rápido, básicamente, existe un vasto multiverso. En uno de esos mundos, sus dos mundos chocan y gente como yo, que tiene mucho tiempo libre, imaginación de sobra y griega. Comencé a explicar. Amor por el dinero, me interrumpió Phoenix de golpe, recordándome que estas historias las hago mayormente por dinero. Eso también, pero no era lo que tenía en mente, dije, encogiéndome de hombros antes de retomar mi explicación. El punto es que trajimos a gente de varios mundos para leer dichas historias. Tu amigo tiene razón, ni siquiera te esfuerzas en hacer que esto sea interesante, dijo Sasuke de forma cortante. En serio, al menos podría hacer que la explicación fuera un poco más dinámica. Y sin embargo, yo solo me encogí de hombros, pues realmente esto no me importaba mucho. Para ser honesto, esta historia, por más entretenida que fuera, tenía un inicio bastante lento. ¿No tienes una historia que sexualizar? Me preguntó Phoenix después de un buen rato de silencio. Dos, en realidad, dije encogiéndome de hombros. Simplemente lancé el libro y me fui a mi rincón para trabajar. Comentaría cosas de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo me centraría en el par de historias que tenía pensadas para mis mecenas de Patreon. Ok, leeré primero. Ahora cállense, pongan atención e interrumpan tanto como puedan. Ordenó Phoenix. ¿Por qué? Preguntó Harry, no del todo seguro de si esto le gustaría, aunque lo hubieran salvado de una paliza a manos de sus tíos. Aún así, su curiosidad infantil le hizo querer preguntar. ¿Por qué me encanta hacer enojar al jefe? Gorjeó Phoenix alegremente, sabiendo que cuanto más interrumpieran, más me frustraría escribiendo esta historia. Suena bien para mí, dijo Sasuke al mismo tiempo que Dumbledore. Ambos compartían un aire de picardía verdaderamente notable. Libro 0. Umi no Iruka y el mundo mágico, ¿qué? Preguntó el propio Chunin, sorprendido por el inesperado giro de los acontecimientos. Él esperaba que Sasuke, Naruto, o demonios, incluso Sakura, fueran los protagonistas de la historia. Con la mala suerte que tenían en sus misiones, era solo cuestión de tiempo que ocurriera algo así, pero él era solo un humilde Chunin que nunca había destacado realmente. No todas las historias son solo llegar, vencer al malo y volver a casa. Algunas son un poco más, ¿cuál es la palabra, jefe? Preguntó Phoenix, buscando el término adecuado para la trama.
Apoyo emocional al protagonista original de la historia, crecimiento, madurez emocional, elige uno y sigue adelante, respondí tranquilamente, mientras me preguntaba si debía empezar por la versión R18 de Corazón de Dragón o por Naruto Deja de arruinar los cuentos de hadas. Sí, una de esas. Ahora cállate y disfruta de tu protagonismo, dijo Phoenix antes de retomar la lectura. Los accidentes con jutsu son comunes en cualquier aldea oculta. Si bien son poco probables entre shinobis experimentados, aquellos con menos experiencia son más propensos a sufrirlos. Reúne a varias docenas de estudiantes adolescentes en un solo lugar y la probabilidad se vuelve casi segura. Contragolpes, disfunciones de chakra, fallos de encendido y explosiones, involuntarias, son desagradablemente familiares para cualquiera que haya enseñado en una academia shinobi. Un riesgo aceptado de su profesión, por así decirlo. Por lo general, estos accidentes siguen patrones consistentes. Los estudiantes que intentan dominar el mismo jutsu suelen cometer errores similares. Por lo tanto, sus maestros suelen estar bien preparados para manejar las consecuencias. ¿Por qué especificaron lo de involuntarias?, preguntó Dumbledore. No comprendía nada de lo que habían mencionado, pero escuchar explosiones, seguido del énfasis en involuntarias, bastó para captar su atención. Todos los alumnos de la academia han intentado destruirla al menos una o dos veces, explicó Iruka, un tanto extrañado por la expresión de la niña de cabello espeso, quien parecía haber escuchado el peor insulto posible hacia su madre. Debieron ver el intento de Sasuke, dijo Naruto, riéndose entre dientes. Fue uno de los intentos de destrucción de la academia más divertidos que había presenciado. HMPH, fue la única respuesta de Sasuke. Los verdaderos problemas surgen de los fracasos más inusuales, especialmente los de estudiantes ambiciosos que intentan jutsus que superan con creces sus habilidades actuales, o incluso intentan algo completamente al azar. Estos intentos pueden producir resultados verdaderamente impredecibles. Cuando el intento, y el percance, en cuestión recae en manos del hijo del shinobi más impredecible de la historia, un hombre conocido por hacer con frecuencia cosas que antes se creían imposibles. ¿Qué significa imposible?, preguntó Naruto, sin asomo de ironía. Realmente no conocía el significado de la palabra. ¿Por qué no estoy sorprendida?, inquirió Sakura con una pizca de resignación, ya que había sido precisamente Burrito el causante del percance. Viaje en el tiempo, le recordó Sai, dado que ella y Naruto habían estado en el pasado en algún momento y Naruto había tenido descendencia con una princesa. Ah, cierto, asintió Sakura. Los gritos no eran tan sorprendentes. Los accidentes graves podían ser desastrosos, y los niños heridos o asustados eran propensos a gritar. Incluso desorientado, Iruka entró en acción, sacando provisiones del gran botiquín de primeros auxilios que llevaba por si acaso ocurría algún percance durante el entrenamiento, como este, y acercándose a la víctima que tenía delante. Incluso sin saber jutsu médico, había tomado las clases avanzadas instituidas por Tsunade-sama para asegurarse de que incluso los no médicos pudieran estabilizar a sus compañeros heridos hasta que se pudiera brindar ayuda más amplia. ¿Por qué tengo la sensación de que esto ya no está ocurriendo en la aldea?, preguntó Iruka, sin estar del todo seguro de dónde venía ese presentimiento, pero era particularmente fuerte y sus intuiciones rara vez se equivocaban. Siento que podría hacer un chiste sobre que, literalmente, hay una pantalla gigante mostrando lo que leo justo encima de mi cabeza, pero sería un humor demasiado obvio, dijo Phoenix, señalando la gran pantalla que proyectaba precisamente la escena que acababa de leer. ¿Desde cuándo está esa cosa ahí?, preguntó Kakashi, parpadeando completamente confundido. Eso no había estado allí cuando comenzaron a leer. Desde que sentí que una referencia visual sería mucho más efectiva que usar la imaginación, explicó Phoenix, separando sus manos desde su frente y provocando un arco iris. ¿Cómo haces eso?, preguntó Naruto. En su opinión, eso era súper genial. Imaginación, contestó Phoenix, repitiendo el gesto. El maestro comenzó a evaluar las lesiones de su paciente. Quemaduras, heridas de metralla, traumatismo contundente, conmoción cerebral, agotamiento de chakra. Espere, no, los niveles de chakra eran bajos, pero no se observaba ninguno de los signos habituales que acompañan al agotamiento de chakra. ¿Cómo era posible que un civil fuera alcanzado en un accidente de entrenamiento? Fue entonces cuando la mente de Iruka finalmente registró su entorno.
En lugar de estar al aire libre, en un campo de entrenamiento contiguo a la academia, se encontraba en una habitación desconocida, cuya construcción y decoración eran de un estilo que nunca había visto, aunque las marcas de quemaduras, las salpicaduras de sangre y otros daños probablemente eran recientes. Lejos de ser una aspirante a shinobi de 10 años, la víctima era una mujer civil, de entre veintitantos y 30 y pocos años, de piel pálida y larga cabellera rubia plateada, que recordaba a una Yamanaka. La única otra persona presente era una chica de edad similar a los estudiantes con los que Iruka había estado trabajando, aunque ella tampoco le resultaba familiar, y cuyos rasgos sugerían un parentesco cercano con la mujer. Fue de esta muchacha, que ahora se encontraba en evidente estado de shock y confusión, que surgieron los gritos. «Wow, necesitamos mejorar la conciencia espacial», comentó Naruto, sorprendentemente poco sensible, aunque, para ser justos, poco más podía decir en ese momento sin sonar aún más cruel. «Sí, hasta yo no habría hablado ahora», dijo Phoenix, conocido por su falta de tacto y su particular afición a hablar en los momentos más inoportunos posibles. Dejando de lado las preguntas obvias sobre dónde demonios estaba y cómo había llegado allí, aunque la respuesta a esta última probablemente incluía el nombre Uzumaki, Iruka comenzó frenéticamente a vendar las heridas de metralla de la mujer para intentar detener la hemorragia. Sin embargo, la cantidad y la gravedad de las heridas estaban resultando problemáticas. Necesitaba más manos, pero en su estado actual, sus reservas de chakra no eran suficientes para un clon de sombra. Solo una opción, entonces. «Sé que tienes miedo ahora mismo», le dijo a la chica con su mejor voz tranquilizadora de maestro, «pero necesito tu ayuda. Necesito que presiones esta gasa aquí para detener la hemorragia. ¿Puedes hacerme eso?» Una pregunta, si estás en un lugar diferente del mundo, ¿cómo se te ocurrió que ella podría siquiera entenderte para empezar? Inquirió Phoenix, haciendo que los magos, o al menos una buena parte de ellos, pues Moody jamás dejó de observarlo con su ojo bueno ni de mirarme a mí con el ojo mágico, dirigieran su atención al Shlin. «Todos en el continente elemental hablamos el mismo idioma», replicó Iruka con sequedad. «Ah, claro, olvidé que Kushimoto al parecer ignora la plurinacionalidad», comentó Phoenix como si esa fuera la explicación más lógica, porque en su opinión lo era. «Dudo mucho que puedas siquiera deletrear esa palabra», dije secamente. La única respuesta de la chica fue una mirada desconcertada, seguida de palabras que Iruka no entendió, aunque supuso que significaban algo como «¿qué dices?». Una barrera idiomática. Justo lo que necesitaba. Reprimiendo su frustración y preocupación, mantuvo su rostro, tono y lenguaje corporal lo más tranquilos y tranquilizadores posible, añadiendo gestos a sus instrucciones mientras volvía a pedirle ayuda. Pronto, incluso a pesar de sus dificultades para comunicarse, ambos colaboraron para ayudar a la mujer que él solo podía asumir que era la madre de la chica. Mientras trabajaban, la mente de Iruka examinaba distraídamente el patrón de los daños en la habitación, las heridas de la mujer, su posición a su llegada y la posición y el estado de la niña. Era evidente que se había producido una pequeña explosión, con una potencia mucho menor que la de un explosivo estándar, pero igual de peligrosa por la proximidad de la mujer y la generación de metralla. También era evidente que hubo al menos un momento de advertencia, y que la mujer se movió para proteger a su hija, probablemente empeorando sus propias heridas. Esta evaluación solo reforzó la determinación de Iruka de asegurar la supervivencia de la mujer. Finalmente, tras varios minutos tensos llenos de vendajes, presiones, revisiones y alguna que otra sutura, Iruka y la niña pudieron sentarse y recuperar el aliento. Su paciente se encontraba razonablemente estable, al menos por el momento. Tras quedarse sentada mirando a su madre conmocionada durante un rato, la niña se sobresaltó y corrió hacia una escalera de caracol de hierro forjado en el centro de la habitación circular. Iruka la siguió apresuradamente por las escaleras hasta una gran cocina circular con comedor, donde la encontró de pie frente a una chimenea de tamaño impresionante en la habitación contigua. Para su confusión, metió la mano en un jarrón que había en una mesa auxiliar cercana y arrojó un puñado de una especie de polvo a la chimenea, que enseguida se encendió con un fuego verde. La confusión se convirtió en alarma cuando la niña no se alejó del extraño incendio, sino que se acercó a él. Iruka corrió hacia ella y la agarró antes de que pudiera quemarse, lo que provocó que la niña gritara alarmada e intentara en vano zafarse. «Eso no se ve bien, sensei», dijo Sakura, esperando que el padre no estuviera cerca. De lo contrario, Iruka probablemente no la pasaría nada bien.
Especialmente considerando que quizás sea una forma de comunicación para ellos, comentó Shikamaru con su habitual tono perezoso y arrastrado. ¿Cómo dedujiste eso solo con ver fuego verde? Preguntó Naruto, ganándose un encogimiento de hombros. Shikamaru podría explicarlo, pero honestamente era demasiado complejo y problemático, sobre todo porque el sujeto del ojo protector le daba muy mala espina. Al darse cuenta de quién la sujetaba, la chica empezó a hablar a toda velocidad en su idioma, señalando las llamas verdes que se apagaban. Sorprendentemente, su tono no era de pánico, sino de urgencia y autoridad. Curioso, Iruka se acercó tímidamente a las llamas que se apagaban y se sorprendió al notar que no irradiaban calor. Tranquilizado, aunque aún confundido, la soltó, permitiéndole arrojar otro puñado del discreto polvo al hogar, provocando que las llamas verdes se reavivaran. Sí, eso definitivamente no parece eficiente, comentó Shikamaru. Uno pensaría que una vez encendido, ese fuego no se apagaría. El fuego necesita forzosamente algo que lo alimente para mantenerse, ¿por qué el fuego mágico sería diferente? Repliqué con sequedad. El fuego es fuego, sin importar el universo. Requiere combustible, oxígeno y la chispa inicial para persistir, y el fuego de la Red Flu no es la excepción. Hasta el día de su muerte, Iruka nunca admitiría las palabras que usó frente a una niña cuando vio a dicha niña gritar algo y luego meter la cabeza en el fuego verde. Mientras se inclinaba ante las llamas, su cabeza y cuello parecieron desdibujarse y desvanecerse, como si no estuvieran completamente allí, aunque no mostró efectos nocivos por esto, ni ningún signo de quemadura. Después de unos momentos de conversación apagada con una voz masculina adulta, la niña se puso de pie y retrocedió, instando suavemente a Iruka a alejarse del hogar al mismo tiempo. La razón de esto pronto se aclaró, ya que las llamas verdes ardieron más alto que nunca mientras el hombre vestido de manera más extraña que había visto, y entre Naruto y el linaje juvenil que estaba diciendo algo, parecía aparecer girando dentro de las llamas antes de salir cuando se extinguieron detrás de él. La declaración provocó que los magos se volvieran hacia las personas mencionadas con atuendos extravagantes, confirmando que eran efectivamente extraños, sobre todo el individuo que llevaba calentadores naranjas sobre un traje de spandex verde. ¿Esas cejas son de verdad?, preguntó alguien, probablemente uno de los gemelos Weasley. Si el sonido de la palmada que siguió poco después era una indicación, su madre los reprendió por semejante grosería. El recién llegado era alto y desgarbado, con el pelo rubio y fibroso y ropa de un corte desconocido en una mezcla de colores realmente deslumbrante. Tras una breve mirada hacia Iruka, obviamente para evaluar si representaba una amenaza, el hombre se giró hacia la chica y le habló con suavidad pero urgencia. Ella respondió y señaló las escaleras, transformando la expresión preocupada del hombre en una de alarma y preocupación. Corrió arriba, junto a la mujer, sacó un palo de madera pulida de su ropa, herramienta, arma, y procedió a agitarlo con precisión sobre la mujer, mientras murmuraba palabras que parecían un idioma desconocido. Para sorpresa de Iruka, esto provocó una serie de luces de colores, tanto del palo hacia el cuerpo de la mujer como apareciendo a su alrededor con variaciones de color alrededor de sus heridas. Fuera lo que fuese el palo, era claramente una herramienta para estos jutsu de diagnóstico, cuyos movimientos presumiblemente reemplazaban a los sellos manuales. Antes de que Iruka pudiera reflexionar más sobre lo que veía, el hombre corrió de vuelta a la chimenea, echando más polvo verde, antes de hacer lo mismo que la chica, quizás su hija, y meter la cabeza en las llamas, gritando con urgencia a quien quiera que intentara contactar, antes de retirarse. Pronto, las llamas volvieron a encenderse y de ellas salieron 3 recién llegados, todos vestidos con uniformes verde pálido similares y con la familiar confianza de los médicos que responden a una emergencia. En cuestión de segundos, ellos también agitaban palos sobre la mujer, le vertían frascos de medicina en la boca y examinaban el trabajo de Iruka y su joven ayudante. Durante todo este tiempo, la chica se aferró a su padre, quien la abrazó mientras ambos observaban tensos a los médicos y a su paciente. Iruka simplemente se quedó de pie y observó, dispuesto a ayudar en todo lo que pudiera y sin saber qué más hacer en ese extraño entorno. Una vez calmado el frenesí inicial, Iruka se relajó y una de las 3 médicas, una mujer menuda, de complexión atlética y cabello rubio corto, se levantó y se acercó a Iruka y a la pareja padre-hija. Con voz suave, hizo varias preguntas, la mayoría de las cuales fueron respondidas por el padre. La confianza de su hija había disminuido ahora que los adultos habían tomado el mando, y solo daba respuestas breves con un tono de timidez distraída.
A instancias suyas, padre e hija se separaron, permitiendo que la médica realizara otro jutsu de diagnóstico, esta vez en la niña, cuyos resultados la satisficieron claramente. Le entregó a la niña otro frasco de medicina, que ella tomó con timidez y consumió enseguida. Al parecer, era algún tipo de sedante, ya que la niña se relajó en segundos antes de que sus párpados comenzaran a cerrarse y se sumiera rápidamente en un sueño profundamente agotado mientras su padre la cogía en brazos. Esta pareció ser la señal para que la médica volviera su interrogatorio hacia Iruka, quien se tensó ligeramente al ver que el extraño palo le apuntaba de repente, pero no hacia él, notó, como un arma preparada, pero no apuntada. Lo siento, respondió, pero me temo que no hablo su idioma, y sospecho que usted no entiende el mío. Por suerte, aunque ella no pueda, yo sí. El padre había acostado a su hija en un sofá, la había cubierto con una manta ligera y ahora estaba sentado en un sillón contiguo. Tras unas breves palabras del idioma local dirigidas a la médica, continuó. He viajado mucho, y en una de mis expediciones más largas viví en Kioto varios meses. Confiar en un libro de frases o en contratar a un intérprete durante tanto tiempo habría sido poco práctico, así que hice todo lo posible por aprender japonés. Iruka solo podía asumir que japonés era el término local para el idioma de las naciones elementales. Dejando de lado los relatos de viaje, continuó el hombre mientras miraba a su esposa ya algo lejano, la sanadora Az dijo que, de no ser por sus esfuerzos, mi esposa probablemente no habría sobrevivido, así que, en nombre de toda mi familia, le ofrezco mi más sincero agradecimiento. Por cierto, ¿quiere su permiso para realizarle una ecografía para comprobar si tiene alguna lesión o daño? Iruka asintió al sanador, quien realizó otra serie de diagnósticos antes de sacar otro frasco de medicina, ofreciéndoselo y continuando la conversación. Dice que presenta signos de una conmoción cerebral leve, para lo cual es la poción, además de varios hematomas leves y fatiga moderada. Su receta es beber la poción, descansar y dejar que los hematomas se curen naturalmente, sin tomar más pociones durante al menos 3 días para evitar interacciones desagradables. Mi consejo es que se beba la poción y comience su descanso sentándose, concluyó el hombre secamente, señalando otro sillón. Iruka se sentó como le ordenaron, contento por el descanso después de semejante caos, cuyo comienzo necesitaría un tiempo de tranquilidad para reconstruir en algún momento. Miró la poción y vio que era viscosa y de color azul pálido, contenida en un frasco de vidrio hecho a mano con tapón de corcho. Un recipiente un tanto arcaico, pero dado el uso de términos como poción y magia, estas personas podrían no tener acceso a tecnologías y conocimientos de jutsu más modernos, incluso si su forma local de jutsu estuviera claramente bien desarrollada por sí sola. La pregunta clave era, ¿podía confiar en este frasco de una sustancia desconocida, dado por un extraño extranjero que usaba un jutsu extraño en un lugar extraño? Si bien los dos adultos que lo observaban claramente desconfiaban de él, no había llegado precisamente en las mejores circunstancias, por lo que la falta de sospecha habría sido más preocupante. En cualquier caso, toda la situación no tenía sentido lógico, salvo una sorpresa para estas personas. Iruka no podía imaginar ningún escenario plausible que presentara a quienes lo rodeaban como hostiles por defecto. Si querían envenenarlo o drogarlo, había habido y habría oportunidades mucho más seguras y fáciles de hacerlo. Pensando en esto, destapó el frasco y, aunque el contenido olía mal, no olía a ningún veneno que conociera, así que se encogió de hombros y bebió su medicina. La poción no tenía un sabor agradable, peor que las raciones de campaña, pero al menos mejor que las píldoras personalizadas de Sakura. El aturdimiento que Iruka sentía desde el incidente comenzó a desaparecer casi de inmediato, lo que le hizo preguntarse si estas medicinas podrían llevarse de vuelta a Konoha, ya que ese tipo de remedio rápido podría salvar vidas en el campo de batalla. Al mirar a su anfitrión y al médico, vio que el primero lo observaba atentamente, mientras que el segundo parecía exasperado y algo desconcertado. Ahora que ya lo aclaramos, comenzó el padre, la otra pregunta del sanador Az es una que comparto. ¿Qué nos puede contar sobre lo que ocurrió aquí? También añadiría una mía relacionada. Un civil podría no haber visto al hombre preparando disimuladamente su bastón. ¿Por qué estaba en mi casa? Oh, sí, esa será una conversación muy incómoda, dijo Phoenix, imaginando cuánto disfrutaría de la situación. No más incómodo que este capítulo, comentó Sasuke con sequedad. Honestamente, había querido interrumpir más de una vez, pero, aparte de hacerlo en momentos muy embarazosos, no había tenido mucha oportunidad. Sí, en fin, creo que es hora de las presentaciones, dijo Phoenix, cerrando el libro.
Este capítulo había sido increíblemente aburrido y lo rellenarían con un juego de presentaciones. Eso fue hace un rato, ¿sabes? Señaló Sasuke secamente. Hermione. Canturreó Phoenix alegremente. ¿Sí? Preguntó la chica de cabello castaño, algo confundida. El culo de pato estará encantado de responder a menos 1000 preguntas, gorjeó, como si no acabara de enviar al matadero a alguien que, por una vez, no le desagradaba. De hecho, la versión de Hermione de esta historia le caía bastante bien. Yo no, Sasuke, por supuesto, iba a negarse, ya que no quería que una mocosa que apenas conocía le hiciera esas 1000 preguntas.